Buenas tardes, jóvenes. Soy el profesor Juan Rodríguez Serrano, docente de la asignatura Sistemas de Información Geográfica de la Maestría en Enseñanza de la Geografía de la Universidad de los Andes Táchira. Y vamos a ver un video tutorial sobre el proceso de georreferenciación de una carta. Antes de iniciar, quisiera precisar algunos conceptos que son bien importantes, y es los conceptos de fuentes de datos espaciales y geográficos. Recordando que los datos espaciales son aquellos que pueden ser localizados, es decir, que tienen una posición absoluta tanto de latitud como de longitud, y los datos geográficos, que si bien es cierto también pueden ser localizados, no es necesario que sea así, puesto que hablan o describen los comportamientos de los grupos sociales, los pensamientos, las opiniones, y que bueno, que no necesariamente, aunque están asociados a un individuo o un grupo social que por supuesto ocupa una posición dentro del espacio, esos pensamientos no necesariamente se pueden localizar. En este sentido es importante señalar que para poder definir cuáles son los datos espaciales o las fuentes de datos espaciales que se van a utilizar, es necesario haber establecido cuál es el modelo de datos que se va a trabajar dentro de un proyecto SIG, ya sea un modelo de datos vectorial o un modelo de datos raster. Una vez que está definido esto en un proyecto SIG, pues existen diferentes origen de esos datos, que pueden ser los mapas analógicos, es decir, las cartas, los planos, los cartogramas, etcétera. Pueden ser también datos de sensores remotos asociados a la teledetección, imágenes satelitales, fotografías aéreas, fotos de drones, puntos de GNSS que se toman directamente en el campo y los cuales luego pueden ser complementados en la tabla de atributos a partir de una hoja de datos de recolección de información, los levantamientos topográficos donde se trabaja con un teodolito o con una estación total, y por supuesto las observaciones y datos de campo que hace el investigador al momento de encontrarse con una realidad espacial. Cada uno de estos datos se pueden distribuir fundamentalmente en tres grandes tipos. Tenemos los datos analógicos, los cuales tienen un formato físico, como los mapas, como las encuestas, etc. Tenemos los datos digitales, que son manejados directamente desde la computadora o en la computadora y que no necesitan una conversión de un formato físico a un formato digital. Y por supuesto los datos estadísticos asociados con el manejo de tablas, de listas, etc. Los datos analógicos tienen una particularidad, y es que, por supuesto, por su origen orgánico, el origen orgánico del papel, en donde el cual sirve de soporte a estos datos, pues sufren en la exposición de los elementos, un deterioro, una pérdida de información, tal y como se puede apreciar en estas imágenes. Evidentemente, eso genera una descomposición o una pérdida de información, que amerita que estos tipos de mapas o estos tipos de datos, disculpen, sean convertidos en un formato. Ahora bien, en este sentido también es importante señalar que los datos digitales son aquellos que tienen un origen informático y que están basados en un código binario, en unos y ceros, el cual puede ser manipulado o manejado por un usuario a partir de una interfaz una interfaz gráfica en un monitor. Bien, esos datos digitales pues tienen algunas ventajas con respecto a los datos analógicos: su sencillez de actualización, porque simplemente al estar en una computadora pues son fácilmente modificables y mejorables; la facilidad de distribución, porque con tener un disco duro en la nube o con un intercambio de una memoria, un pendrive o un disco compacto, pues se pueden pasar de un lugar a otro esa información. Los espacios de almacenamiento son menores porque un disco duro es suficiente. En cambio, los datos analógicos necesitan toda una sala con unas condiciones especiales para su almacenamiento. Además, provee una facilidad y precisión en los análisis, puesto que se pueden manejar grandes volúmenes de datos al mismo tiempo; y finalmente una facilidad de mantenimiento, porque no requiere ningún tipo de cuidado especial más allá de tener unas cuantas copias de seguridad
asociadas. Los datos espaciales tienen dos tipos de fuentes: las fuentes primarias, que son aquellas que pueden ser directamente manipuladas o manejadas en un software SIG, es decir, no necesita ningún tipo de tratamiento para convertirla en datos digital. Estas fuentes primarias pues son las imágenes digitales basadas en satélites, en fotografías aéreas o en drones, y por supuesto los datos obtenidos directamente con el dispositivos de GNSS. Por su parte, las fuentes secundarias necesitan un tratamiento previo para convertir una información que se encuentra en un formato analógico a un formato digital. Evidentemente este proceso, que es el que nosotros vamos a desarrollar, denominado digitalización, es el que permite transformar un mapa analógico físico a un mapa digital que puede ser vectorizado en pantalla. Para eso hay que seguir una serie de pasos, los cuales pues vamos a ir desarrollando paulatinamente. Existen dos tipos de digitalización: la digitalización manual y la digitalización automática. La digitalización manual es la que nosotros vamos a desarrollar, es decir, no hay una intervención, disculpen, humana, que permite convertir esa información analógica en digital partiendo de un escáner que captura la información del mapa y luego esté sometido a una serie de procedimientos dentro del software SIG para convertirlo en información digital. Existen diferentes tipos de digitalización. La primera o la más antigua es una digitalización denominada Heads Down y hace referencia a la posición del usuario al momento de hacer la digitalización. Parte de una tableta digitalizadora, que es un instrumento especial que permite visualizar la información que está en el mapa, y a partir de una suerte de mouse o de cursor se puede ir convirtiendo esa información analógica en digital. Esta metodología ya fue superada gracias al desarrollo de los software SIG. Hoy en día se está trabajando con una utilización conocida como Heads Up o vectorización en pantalla, donde a partir de un escáner se convierte un mapa analógico en digital, y por las capacidades que tiene un software SIG heredadas de las aplicaciones CAD, que permite dibujar, y permítame ese dibujar en comillas, porque un término que permite dibujar las diferentes formas presentes en la imagen a partir de sucesivos clics, los cuales te permiten representar los puntos, las líneas o los polígonos que se observan en el mapa digital. La digitalización manual tiene una serie de etapas. Primero tenemos un registro o georreferenciación, que es el procedimiento que vamos a ver hoy. Luego tenemos la digitalización de las entidades puntuales, de las líneas, de los polígonos, y por supuesto la asignación de atributos a esas diferentes capas que se han creado. Bien, es importante recordar que para una referenciación o registro es necesario establecer una serie de puntos de control, los cuales deben estar asociados a un sistema de referencias de coordenadas específico y a un datum adecuado. Bien, eso depende de cada mapa. En el caso de los mapas que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a trabajar con coordenadas reticulares y con el datum Lacanova. Posteriormente pues vamos a conversar el porqué. Para referenciar, los pasos es primero la selección de unos puntos de control que se deben distribuir de forma adecuada por todo el mapa. Esta distribución pues debe ser siguiendo el sentido horario, y bueno, sin más dilación, vamos a ver cómo se realiza el proceso de georreferenciación. Bien, en la carpeta Maestría SIG ustedes tienen dos carpetas, una sesión 1, la otra sesión 2. En ellas tenemos la carpeta cartas. Dentro de la carpeta cartas ustedes se van a encontrar dos archivos en este momento. Primero, uno que se identifica con 5642.2 noreste y otro que se identifica con 5739.4 sureste. Estos dos archivos, o esta carpeta y este archivo, se crean posteriormente al proceso de referenciación, y vamos a ver cuál es el procedimiento. Antes de empezar con esto, quisiera señalarles
algunos elementos que son importantes a considerar dentro de una georreferenciación. Esto es una carta topográfica generada por la antigua Dirección de Cartografía Nacional, hoy Instituto Geográfico Simón Bolívar, donde se representa las características topográficas de la región cercana a la población de Casibo del Cubo en el estado Zulia. Algunos conceptos que son importantes precisar es el hecho de que todo mapa posee una información marginal en donde se pueden observar, como ustedes bien saben, pues las características de los signos convencionales que significan cada uno de los símbolos que están presentes dentro del mapa, pero a fines de la investigación esta información que se encuentra en la parte inferior es sumamente importante porque le permite conocer al investigador exactamente cuál es la misión en la que permitió levantar esta información. En este caso vemos que la misión es la 0101289 del año 1987, es decir, la fotografía aérea que permitió generar este mapa se hizo en esta fecha y luego el proceso de interpretación de esa fotografía aérea que derivó en el mapa que estamos viendo es del año 1990. ¿Okay? Esta información de la escala hace referencia a la altitud, bueno, a partir de la altitud de la misión de fotografía aérea se estableció que el mapa que sirvió como base tenía una escala 1,85.000, es decir, que en un centímetro del mapa se estaban representando 85.000 centímetros del terreno. Después nos encontramos con información de la hoja que está siendo representada. En Venezuela existe un sistema para precisar la localización de las diferentes cartas topográficas del país. Bueno, en la página web del Instituto Geográfico Simón Bolívar, allí pueden encontrar con más precisión cómo es el funcionamiento de esta distribución. ¿Okay? Otro elemento importante dentro o necesario para poder realizar la interpretación del mapa es el hecho de que es necesario saber cuál es la escala del mapa. En este caso eso está dentro de la información marginal, aunque después, por supuesto, utilizando algunas técnicas de cartografía, uno con las retículas puede establecer cuál es la escala del mapa. También es importante destacar que en esa información marginal nos presenta cuál es el datum que se está utilizando, que en este caso es la canoa. En Venezuela hasta el año 1999 prácticamente todos los mapas estaban generados de forma oficial utilizando el datum la canoa, el cual fue desarrollado en el año 1956 por la Creole Petroleum Corporation. Bien, y utilizó como punto de referencia la población de la canoa en el estado Anzoátegui. Bien, casi todos los mapas, me atrevería a decir que cerca del 95% de los mapas de las cartas topográficas disponibles para Venezuela, sobre todo, bueno, podríamos decir que el 100% antes del año 90, están en el datum la canoa. Por tanto, cuando usted vaya a generar o hacer la referenciación del mapa, si es una carta topográfica, probablemente sea datum la canoa. Bien. Ya cartas más modernas, pues sí pueden utilizar el datum WGS84 o el datum REC-B. ¿Cómo saber si es la canoa? Bueno, simplemente si está en blanco y negro, es la canoa por las características de la población, y si no lo sabe, pues es necesaria una investigación para precisar. Pero los mapas que vamos a trabajar en este curso pues son utilizando el datum la canoa. Bien. Por su parte, aquí tenemos la carta que vamos a referenciar, esta carta 57394 sobre este Palo Grande representa las inmediaciones del sector Palo Grande de la carretera panamericana, cerca de la población de Lobatere. Bien, también se encuentra a una escala 1/25.000 y pues tenemos que trabajan con el datum la canoa. Un elemento importante que no quiero dejar escapar de mencionar es la información marginal que se encuentra en los mapas. Si observamos, tenemos una información en los bordes del mapa donde nos dice en coordenadas geográficas cuáles son los extremos de la carta. En este caso, por ejemplo, tenemos 8 grados 45 minutos latitud norte y 8 grados 50 minutos latitud norte también. Son los extremos sur y norte del mapa.
Tenemos también las coordenadas 75 grados, 37 minutos, 30 segundos de longitud oeste y 72 grados, 30 minutos longitud oeste. Esta información, por supuesto, varía según el mapa, de acuerdo a la información que se está trabajando, pero nosotros en la georreferenciación no utilizamos las coordenadas geográficas, sino utilizamos las coordenadas reticulares, que son estos números que van asociados a cada una de las retículas del mapa. ¿Ok? Un elemento importante que hay que considerar en este sentido es que vemos que al principio aparece 969.000 y luego aparece 970. Es un acuerdo que permite ahorrar espacio dentro del mapa, en el que las personas sobreentienden que aunque aparece 970 es 970.000. Lo mismo en la longitud, en los metros este, 762.000, esto sería 763.000, aunque no tenga los 3 ceros allí. Bien, vamos a la imagen que vamos a referenciar. Observamos que también posee esa información marginal. En este caso aparece 67, pero realmente sería 867.000 metros norte. Lo podemos confirmar verificando los números que están más al norte, y 790.000 metros este. Insisto, las coordenadas geográficas no las utilizamos para la georreferenciación. En este sentido es importante también destacar la importancia de saber en dónde se va a colocar los puntos de control. Los puntos de control deben ser en coordenadas conocidas. Coordenadas conocidas en este caso pues son las intersecciones de los diferentes de las diferentes retículas, tanto de los metros este que representan la longitud como de los metros norte que representan la latitud. También es importante señalar que en el software no aparece identificado dame los datos de longitud o dame los datos de latitud, sino te va a preguntar cuáles son los datos X y los datos Y. Recuerden que el eje X hace referencia a la longitud, ¿ven? Y el eje Y hace referencia a la latitud. Significa que en el eje X vamos a colocar los valores que están en la parte de abajo del mapa, y en el eje Y los valores que están en la parte izquierda del mapa. Un comentario es que aquellas personas que trabajaron con MapInfo están acostumbrados a que se trabajen solamente 4 puntos. En el caso de los software modernos no se trabaja con 4 puntos, sino se trabaja dependiendo del tipo de transformación que se utiliza. En este caso vamos a trabajar con la transformación polinomial de segundo orden. Luego veremos un poco cómo es eso. Pero en este caso vamos a seleccionar 16 puntos distribuidos en función de las agujas del reloj. Y bueno, sin más dilación vamos a iniciar el proceso de georreferenciación. Para eso abrimos el software QGIS. En este caso vamos a trabajar con el software QGIS 2.18.4, el mismo que están instalados en el laboratorio, pero no hay mucha diferencia en cuanto la manejo del software sí en otras versiones. ¿Bien? Una vez abierto la interfaz del software, debemos irnos a raster. Allí en raster se nos va a desplegar un menú. Seleccionamos georreferenciador, bien, y se nos abre esta ventana. La maximizamos y bueno, algunas explicaciones con respecto a qué es lo que se está mostrando. Tenemos en la parte superior de la ventana algunos comandos. Tenemos el comando abrir raster, que es el que permite cargar la información, y comenzar la referenciación, que es el último botón para poder hacer el proceso de rectificación. Es generar un script GDAL de autorreferenciación. Nosotros no vamos a trabajar con eso. Estos dos botones te permiten guardar los puntos. De suma importancia guardar los puntos de control que se están generando, porque QGIS tiene un pequeño error que a lo mejor cuando lo estemos referenciando me va a ocurrir, y es el hecho de que si se maneja o se utiliza de forma brusca, el software se cierra. Por allí, y bueno, un poco fastidioso, y por eso la recomendación es estar guardando cada cierto tiempo los puntos que se están utilizando. Bien. Luego tenemos el configuración de transformación, que permite definir los parámetros de la transformación. Más adelante vamos a ver cuáles son esos parámetros. Los botones de agregar punto, añadir punto de control, eliminar punto de control o mover punto de control.
y los botones de desplazamiento, que son similares a la interfaz principal de QGIS. El mover lo podemos hacer presionando el botón del scroll. Recuerden que el scroll es la ruedita del mouse. Zoom in, acercar el mouse hacia el scroll hacia adelante, y zoom out, el scroll hacia atrás. Además podemos hacer zoom a la capa, nos muestra una perspectiva general del mapa, y el zoom anterior y zoom siguiente, pues en función de las modificaciones que hayamos hecho del zoom podemos regresar. Tenemos esta parte blanca de acá, que es donde aparece la visualización del mapa que vamos a referenciar, y la tabla de PCT, la tabla de puntos de control, en donde se van incorporando los datos de cada uno de los puntos que nosotros vamos a ir asignando como puntos de control para la referenciación. Una vez explicado esto, bueno, para abrir la imagen que vamos a referenciar, hacemos clic en el botón abrir raster. Abrir raster, hacemos clic en ese botón, ¿okay? Y seleccionamos la carta que vamos a georreferenciar. En este caso, la carta 574 sureste Palo Grande.tif. Hacemos clic en abrir, él automáticamente nos pregunta de cuál es el sistema de coordenadas que vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con la canoa. Bien, escribimos la canoa y seleccionamos la zona UTM-18. ¿Cómo sabemos cuál es la zona que debemos seleccionar? Bien sencillo, recuerden que yo les explicaba a ustedes al principio de las clases que todo lo que esté a la izquierda, más o menos, de la población de San José de Bolívar, utiliza el uso 18, la zona 18. Todo lo que esté a la derecha de San José de Bolívar hasta más o menos el estado Guárico es zona 19. Del estado Guárico hasta prácticamente el estado del Tamacuro y el estado Bolívar, la frontera con Guyana, es uso 20. ¿Okay? Solamente una pequeña franja venezolana es 21, pero es muy pequeña. Entonces, bueno, Palo Grande está a la izquierda de la población de San José Bolívar, y por eso seleccionamos la canoa UTM-18. Hacemos clic en aceptar y el software automáticamente nos carga la carta que vamos a referenciar. Es importante señalar, jóvenes, que es recomendable tener abierto en el visor de fotos de Windows la carta que vamos a georreferenciar para poder desplazarnos por ella, para poder ubicar esos puntos de control y no generar ese error que les comentaba que tiene QGIS. Bien, sin más dilación, entonces el procedimiento de georreferenciar. Para eso debemos tener en cuenta que debemos seleccionar un punto en la esquina inferior izquierda, en la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha y en la esquina inferior derecha. Una vez establecidos estos 4 puntos de control, procedemos a hacer una referenciación hacia dentro del mapa utilizando una serie de criterios que iremos explicando posteriormente. ¿Okay? Bien, hacemos zoom entonces a nuestra esquina inferior izquierda y cargamos o seleccionamos el primer punto de control. Recuerden que los puntos de control están asociados a las intersecciones de las retículas que representan la latitud y las retículas que representan la longitud. Bien, habitualmente uno lo que hace es ubicar un zoom apropiado que te permite establecer o colocar el puntero del mouse, que tiene forma de cruz, en el sitio donde se intersectan esos puntos de control. Hacemos clic izquierdo, bien, dentro de, una vez que creemos tener adecuadamente el punto. Yo les voy a recomendar una cosa: no utilicen demasiado zoom, porque genera una distorsión de la información. Hay que tratar de utilizar un zoom que sea adecuado. Por ejemplo, vamos a explicarlo aquí. Si yo hago demasiado zoom, me va a ser más difícil poder ubicar o precisar dónde está la intersección. Por eso es que hay que tratar de que se ajuste más o menos el grosor de las líneas con el grosor del puntero del ratón, y una vez estamos más o menos seguros del punto que estamos seleccionando, hacemos clic izquierdo y se nos abre una nueva ventana que nos pregunta cuáles son las coordenadas. Bien, en este caso nos piden las coordenadas X primero, que son las coordenadas que se encuentran en la parte inferior del mapa, 790.000. Bien, y cuáles son las coordenadas Y, que en este caso sería 867.000. Las escribimos, hacemos clic en aceptar y automáticamente se nos carga
el punto dentro de la tabla PST, que más adelante nos va a permitir hacer algún tipo de corrección si fuese necesario. ¿Cómo se hace esa corrección? Bueno, muy sencillo, hacemos doble clic en la columna que queremos modificar y bueno, si tuviésemos escrito mal el valor, lo que hacemos es volverlo a escribir, marcamos enter, hacemos clic en la parte de afuera y nuevamente podemos continuar con nuestra georreferenciación. Si le hacemos zoom out, nos damos cuenta que nos aparece un punto. Ya tuvimos el primer error. Esta es la ventana, es realmente un poco fastidioso. Ya empezó. La solución es bien sencilla. Volvemos a abrir QGIS y bueno, iniciamos la georreferenciación. Por eso es que les digo que es importante guardar el punto. En este caso no había guardado nada porque era el primer punto que estábamos cargando, pero es bastante cansón. Mi recomendación es que cada 2-3 puntos se guarden esos puntos de control. Ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento para guardarlos. Porque bueno, nos evitamos así un fastidio de tener que volver a empezar de cero después de haber hecho todo un esfuerzo para hacer la referenciación. Bien, nuevamente, bueno, voy a volver a colocar el primer punto de control. Hago clic izquierdo, más o menos lo ubico. Hago clic izquierdo en el punto donde considero que es la intersección. Y bueno, escribo las coordenadas 790.000 y 867.000. Hago clic en aceptar. Bien. Y bueno, me aparece el primer punto de control. Si yo le hago zoom out, voy a ver que hay un puntico rojo. Ese puntico rojo representa que ahí está el primer punto de control. Una vez tengo el punto de control 1, que está señalado aquí como 0, voy al segundo punto de control, que es en la esquina superior. Aquí vemos que tenemos una coordenada que no podemos precisar cuál es su valor. A ver, si lo pudiésemos saber, pero es preferible utilizar coordenadas que podemos establecer con certeza cuál es el valor. En este caso tenemos la coordenada 875. ¿Cómo sé que es 875 aunque está borroso? Simplemente voy bajando y veo que las retículas aumentan de 1000 en 1000. 872, 873, 874, 875. ¿Bien? Eso en cuanto al eje Y. En cuanto al eje X, la misma retícula que estaba en el punto número 1 de 790.000, pues sigue siendo aquí la retícula en X. Ubico el puntero en el sitio donde se intersectan las líneas. Bien, hago clic izquierdo y cargo el dato nuevamente. En X es 790.000 y en Y sería 875.000. Hago clic en aceptar. Y bueno, vamos a ver cuál es el procedimiento para guardar los puntos de control. Ya creé 2 puntos, voy a guardar los puntos de control. Para eso hago clic en el botón guardar puntos de control, que se encuentra en la parte superior de la ventana, guardar puntos PST como. Hago clic izquierdo y automáticamente me abre el sitio donde estaba abierta la carta, ¿bien? Donde estaba almacenada la carta. Le mantengo los mismos puntos, el mismo nombre que me genera el programa, porque de esa forma automáticamente, si se me llegase a cerrar el software, al abrir nuevamente la imagen raster, él automáticamente me la carga. ¿Bien? Entonces vamos a continuar con nuestro proceso de georreferenciación. Vamos entonces a la esquina superior derecha. Aquí pues sabemos que el punto en el eje Y es el mismo del punto número 2, es decir, 875.000, pero no sé el valor en el eje X. De todas maneras, hago clic izquierdo para ubicar el punto en el sitio y le coloco el valor de Y, que ya lo sé, 875.000. Para poder establecer el eje X, por eso yo les había recomendado a ustedes que tuvieran abierto en el visualizador de fotos de Windows la carta. Bien, y bueno, tenemos el valor 875, vamos hacia la parte izquierda, ubicamos, importante, se me olvidaba decirles, muchas veces hay que tratar de ubicar nombres o elementos dentro del mapa para utilizar la referencia, para no perdernos. Tenemos aquí el Cerro La Laguna, aquí podemos ubicar el Cerro La Laguna, hacemos zoom in al Cerro La Laguna y lo que hacemos es bajar por toda la retícula hasta el final, donde nos aparece el valor de las coordenadas, que en este caso sería 803.000. Nos vamos al software, ya sabemos que en X es 803. Y hacemos clic en aceptar y ya tenemos nuestro tercer punto.
El ID inicial es en 0 y por eso es que el punto nos aparece como número 2, pero realmente es el punto número 3, o sea, el punto de control o el tercer punto de control. Vamos hacia la esquina inferior derecha y repetimos nuevamente el procedimiento. En este caso ya sabemos que en X es 803.000. Bien, y en Y, como está en la misma retícula de latitud que el punto número 1, significa que el valor en Y es 867.000. Bien, lo escribimos, hacemos clic en aceptar, guardamos nuevamente los puntos, decimos guardar, repito el botón, este que está al lado de la tuerquita amarilla, guardar puntos, mantenemos el mismo nombre, le hacemos clic en guardar, él nos pregunta que si queremos reemplazarlo, le decimos que sí. Bien, al hacer zoom out en el mapa, observamos que ya tenemos 4 puntos de control. El siguiente paso es continuar con la georreferenciación. Yo les comentaba a ustedes que vamos a trabajar con un tipo de transformación que se llama polinomial de segundo orden o polinomial 2. Existen muchas metodologías para la georreferenciación o algoritmos de georreferenciación. En este caso, la mayoría de autores que han trabajado este procedimiento para Venezuela y la experiencia propia indica que es la mejor transformación para generar una georreferenciación adecuada. Bien, es importante destacar, muchachos, que existen otros métodos que también son muy rápidos, muy cómodos, porque la polinomial 2 exige gran cantidad de puntos de control, en este caso mínimo 15 puntos de control. ¿Okay? Uno habitualmente selecciona entre 15 y 16 puntos de control distribuidos por todo el mapa. Yo los invito a investigar en internet. Hay bastantes autores que explican qué significa o qué procedimiento genera cada una de esos tipos de transformaciones, pero no es el caso en este momento. ¿Okay? Bien, continuamos entonces con nuestra georreferenciación. El patrón que vamos a seguir más o menos para la ubicación de los puntos sería, tenemos el primer punto, tenemos una intersección, una retícula, tenemos una segunda retícula. En este caso, allí es el punto donde vamos a hacer la referenciación. Por supuesto, hacemos zoom in y nos encontramos con un problema que es común lamentablemente en las cartas topográficas de Venezuela, y es el hecho de que no está preciso el sitio donde está la recta, pero si observamos hay como una suerte de manchas, ¿ven? Que nos indican que en donde está la recta, y justo aquí vemos que debajo de esta curva de nivel hay como un punto donde podemos establecer la intersección entre las coordenadas. Bien, tenemos acá por ejemplo el páramo viejo, ubicamos en nuestro mapa cuál es ese páramo viejo, aquí está, y vemos que es 792 en X y 869 en Y. Entonces escribimos 792.000 en X y escribimos 869.000 en Y, y ya tenemos nuestro quinto punto de control. Hacemos zoom out, vamos y repetimos el mismo parámetro en la parte superior, tenemos una intersección y tenemos la segunda intersección cerca del punto llamado los picachitos. Hacemos zoom in y ubicamos el punto. Bien, nuevamente hacemos zoom out acá en el visor de fotos, ubicamos los picachitos y vemos que en Y es 873. Bien, en X tendría el mismo valor del punto anterior, porque recuerden que estamos subiendo en la retícula, significa que en X sería 792.000 y en Y sería 873. De todas maneras, para que ustedes vean que el valor es igual a 792, ¿sí? Porque uno se debe mover en línea recta. 873. Hacemos clic en aceptar, guardamos los puntos por si acaso, sobreescribimos. Bien, menos mal que lo hice, ya se me colgó el programa. Hago clic en cancelar, espero que se cierre el software y nuevamente vuelvo a abrir QGIS. Esto les va a ocurrir muchísimo, no se preocupen, por eso les insisto en guardar los puntos de control. Si usted no guarda los puntos de control, pues va a tener que empezar de cero. Una vez que tenemos esto, pues nuevamente raster, georreferenciador, seleccionamos la carta palo grande y vemos, nos vuelve a preguntar cuál es el dato que vamos a trabajar, la canoa UTM-18N, aceptar, y automáticamente pues nos carga los puntos de control que habíamos guardado. ¿Ves? Por eso es que les insisto en guardar los puntos de control.
Ya tenemos un total de 6 puntos de control, nos hace falta todavía 10 más. El siguiente procedimiento es continuar con nuestro séptimo punto de control. Vamos a la parte superior. Creo que sí, se volvió a colgar el programa. Es un problema, de verdad. Es bastante cansón. Es un error que no sé a qué se debe. Es un error muy aleatorio en el software, pero ocurre con muchísima frecuencia. Todavía los desarrolladores no han logrado arreglarlo. Bien, así que bueno, paciencia. Vamos a abrir. Escribimos nuevamente la canoa UTM18N. Ok, UTM18N, aceptamos. Nos vuelve a cargar los puntos. Bien, hacemos zoom en la parte del mapa que nos interesa y tenemos un punto, el punto, una intersección, dos intersecciones. Hacemos zoom in Momaría, ubicamos como referencia para ubicar las coordenadas. Bien, hacemos clic izquierdo. El valor en Y es el mismo 873.000. Y ahora vamos a ubicar cuál es el valor en X. Bien, vamos a, para que ustedes vean, 873. Nos desplazamos hacia la derecha y nos encontramos con el punto Momaría. Bien, y bajamos por esa retícula hacia la parte inferior y vemos que la coordenada en X sería 801.000. Hacemos clic en aceptar. Bien, le quitamos zoom. Y bueno, vamos a la parte inferior del mapa, que tenemos una intersección y luego tenemos la segunda intersección por acá. Bien, aquí podemos ver una pequeña manchita que nos indica dónde es la intersección de la retícula. Hacemos clic izquierdo ya y ya sabemos que en X es 801.000 y en Y pues es el mismo valor del que había sido nuestro quinto punto, 869.000. Guardamos los puntos de control y le quitamos zoom y ya vemos que tenemos 4 puntos de control. Una vez llegados a este punto, quisiera mostrarles algunas cosas. Si uno no hace una adecuada referenciación del mapa y no hace una adecuada referenciación o distribución de los puntos de control en el mapa, se va a encontrar con que al final, después de hacer la referenciación, se va a encontrar con este tipo de errores. Bien, donde hay una deformación de la carta debería estar más o menos plana, bien, y vemos que hay estas bandas negras nos hablan de que hay algunas deformaciones. Tienen que ser lo más pequeñas posible esas bandas. Bien, al final, por supuesto, van a quedar unas pequeñas bandas en la parte alrededor del mapa, pero el mapa queda relativamente recto. En este caso vemos claramente cómo está hacia el centro del mapa, está deformado, y eso es porque no se hizo una adecuada distribución de los puntos de control. Aquí vemos otro ejemplo de una deformación por una mala distribución de los puntos de control. No hay tanta deformación hacia los laterales del mapa, pero sí en la parte superior del mismo. Bien, entonces es importante hacer una adecuada distribución de los puntos de control. Vamos a ver cuáles son esas herramientas para evitar estas deformaciones. Volvemos al software. El procedimiento es bien sencillo. Vamos a ubicar 4 puntos de control hacia el centro del mapa, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, como en la parte inferior y en la parte superior. Y eso ayuda a evitar un poco esos errores en la transformación. Insisto en algo, primero es importante generar estos 4 puntos, que es lo que te permite visualmente ver dónde debes reforzar la transformación, aunque los puntos de control van a estar en la misma retícula que el punto 1 y el punto 2, o sea, en la misma retícula, los 4 primeros puntos, debemos hacerlo en este orden. Una vez que tenemos estos 4 puntos, ubicamos el punto de control en el centro. Bien, en este caso vemos que el centro más o menos es la retícula 871.000. Ubicamos el punto donde se intersecta la 871 con la primera retícula en X, que sería 790. Bien, ubico el puntero del mouse, hago clic allí y ya sé que en X es 790.000 y en Y es 871.000. ¿Cómo lo sé? Recuerden,
Estoy trabajando con la primera retícula del punto 1 es 790. Hago clic en aceptar. Le quito zoom al mapa, me voy hacia la esquina, hacia el centro en la parte derecha y hago zoom allí, busco la intersección entre la retícula 871 en Y, porque me estoy simplemente desplazando hacia la derecha, y el valor en X sería similar al punto número 3 y al punto número 4. Recuerden que están indicados con ID 0, que es nuestro primer punto, ID 1, que sería nuestro segundo punto, ID 2 sería nuestro tercer punto, y el ID 3 sería nuestro cuarto punto. Entonces en X tendremos el mismo valor que 3 y 4, o el ID 3 y 4, que sería, que el ID que los puntos 2 y 3, perdonen ustedes, es 803.000. Y en Y, pues sí mantendríamos el 871.000 que acabamos de identificar. Hacemos clic en aceptar, guardamos los puntos, importante. Bien, menos mal que lo hice. Ya se cerró el programa. Una vez más, es un defecto que lamentablemente tiene el software, y bueno, que hay que saber convivir con él. Es cansón, pero guardando los puntos de control, pues no se pierde demasiado tiempo en esto. Simplemente volverlo a abrir, volver a cargar el mapa y automáticamente pues se nos cargan nuestros puntos de control. Bien, ahí los tenemos. Bien, ya tenemos un total de 10 puntos, ¿ok? Tenemos nuestros 4 puntos iniciales y tenemos los 2 puntos en los extremos. Nos haría falta un punto en la parte superior y un punto en la parte inferior. Vamos a la parte inferior y vemos que tenemos el X, sería el 796.000, y en Y, para que ustedes lo vean, tenemos el 867.000. ¿Bien? Más o menos acá. Entonces ubicamos nuestro punto de control, escribimos en X 796.000 y en Y sería 867.000. Aceptamos y bueno, vamos a la parte superior del mapa. No se visualiza bien cuál es el punto de control. Aquí estamos. Justo aquí está la manchita que nos permite identificar nuestra coordenada. Bien, hacemos clic, sabemos ya que en X es 796.000 y en Y tendría el mismo valor que nuestro punto número 2 y nuestro punto número 3, que es 875.000. Aceptamos, guardamos los puntos. Ya tenemos un total de 12 puntos de control. Bien, 3, 5, 7, perdón, 11 puntos de control. 3. Bueno, continuamos con nuestra georreferenciación. Tenemos un total de 12 puntos de control ya. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. Dos vértices o dos intersecciones hacia arriba. Tenemos nuestro punto. Tenemos una primera intersección por acá. Y tenemos una segunda intersección por acá. Claro, como habíamos visto que este era más o menos el centro, entonces vamos a tratar de bajarlo un poco para generar una menor distorsión hacia el centro, hacia los lados del mapa, ¿ok? Entonces hacemos un poco de zoom. Está bastante complicado poder ubicar acá la línea, entonces pues, vamos a hacer una parte superior que sí se puede ver la retícula. Sí, eso es parte de la problemática del origen de esta información. Bien, tenemos aquí San Joaquín, ubicamos la intersección. En Y sería 871, pero ahorita lo vamos a verificar. Lo ubicamos, vamos a nuestro visor de fotos de Windows. Ubicamos la población de San Joaquín, que era nuestro punto de referencia. Bien, la tenemos acá. Vemos que en Y sería 871 y vemos que en X sería 794.
Bien, San Joaquín 794, San Joaquín 871. ¿Okay? Entonces en X 794 y en Y sería 871. Hacemos clic en aceptar. Quitamos zoom. Subimos una intersección. Una primera intersección, una segunda intersección. Vamos a colocar el punto por acá, en el intermedio, entre este punto de control y este punto de control. Ok, hacemos zoom in. Aquí viene la línea. Y aquí está esta pequeña saliente que está acá, nos permite poder ubicar el punto de control. ¿Ok? Vamos a tratar ahorita, una vez que hacemos clic, ver algún punto de referencia. Tenemos acá esta curva a nivel de 1800, una curva a nivel de 2000. Mira, aquí está fila Las Flores. Ubicamos en el visor de fotos de Windows donde queda la fila Las Flores. Tenemos la cota 1800, tenemos la cota 2000. Entonces significa que la retícula sería la retícula 874.000 en Y, ¿ok? Y en X pues sería la misma que San Joaquín, que sería la 794.000 en X, y en Y sería la 874.000. Aceptamos, guardamos, por si acaso, y bueno, quitamos zoom y se volvió a bloquear el programa. Pareciera, no siempre es así, pero hoy está ocurriendo así, que es cada vez que guardamos los puntos de control, pero no siempre es así. Bien, entonces es preferible guardarlos, y aunque sea de verdad un verdadero fastidio tener que estar abriendo el software, es el mejor procedimiento. ¿Okay? No hay ninguna forma hasta ahora de corregir ese error. Hay por allí algunas propuestas, pero me parecen inútiles. Bien, entonces bueno, vamos a hacer el siguiente paso. Nuevamente activamos el referenciador, volvemos a cargar la imagen. Mientras tanto, muchachos, les pido excusas por no haber podido subir el video el día de ayer. Ayer lo estuve desarrollando. Tuve un pequeño percance con el internet y con el software de grabación que no me generó una grabación adecuada. Tuve que descargar un nuevo software y eso me retrasó un poco el proceso, y por eso es que lo estoy grabando a las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana del día domingo 9 de julio. En la tarde del día de hoy subiré el segundo video. Bien, ok, tenemos ya nuestros puntos de control. Entonces lo que hacemos es ver, tenemos una retícula, dos retículas, tres retículas, cuatro retículas y nuestro punto. Entonces vamos al final, tenemos una retícula, dos retículas, tres retículas, cuatro retículas y ubicamos el punto de control. ¿Ok? Hacemos zoom. Sabemos que en Y tendría el mismo valor que el punto anterior. Bien, ubicamos como referencia Boca de Monte. Ok, tenemos una retícula y luego tenemos nuestra retícula, ubicamos el punto de Boca de Monte. Aquí está Boca de Monte. Ese será nuestro punto de control. Verificamos, es 874 en Y. Ok, y en X sería 799.000. 799.000 en X y 874.000 en Y. Aceptamos. Y bueno, bajamos en esta retícula hasta la parte, hasta este punto de acá, que es más o menos el mismo. Ok, más o menos la intersección estaría por acá. Aquí vemos la línea y aquí está este pequeño saliente que nos permite ubicar nuestro punto. Ok, hacemos clic izquierdo en él. En X tenemos el mismo valor que el punto anterior, que es Boca de Monte. ¿Ok? Sería 798.000. Perdón, disculpen, no, es el 799.000. ¿Ok? En X.
Y en Y pues sería igual que nuestro punto anterior, de nuestro primer punto de esta última tanda. Ok, estamos haciendo el punto de control identificado con el ID 14. En este caso sería el ID 871, el ID número 12, que sería el 871.000. ¿Por qué el número 12? Porque tenemos el punto 12, punto 13, el ID 12, que sería el primer punto de esta última tanda de 4, el segundo punto de esta última tanda de 4, el tercer punto de esta última tanda de 4 y el cuarto punto de esta última tanda de 4. ¿Ok? Bien. Se generó un error. Bien, les digo que no está asociado necesariamente a haber guardado los puntos. Nuevamente volvemos a abrir el software. Es un problema que lo hemos reportado, en lo particular lo he reportado en varias oportunidades a los desarrolladores del software. No soy el único a nivel mundial que lo ha hecho, pero no sé cuál es el detalle. Es un problema aleatorio, es más. Habitualmente a mí no me genera, no me pasa tanto. Debe ser que por la razón de que lo estoy haciendo más bien rápido para poder desarrollar este video tutorial, pues por eso es que estoy teniendo este inconveniente. ¿Okay? Bien, aquí tenemos nuestro punto identificado, nuestros dos últimos puntos identificados con el ID 12 y con el ID 13. Bien, lo que hacemos es simplemente dirigirnos hacia el punto que habíamos seleccionado. Recuerden que era cerca de Boca de Monte. Ubicamos el punto de control. Recuerden que la coordenada era 799 y en X, y por supuesto en Y era igual que el punto anterior, que es decir 874. Hacemos clic en aceptar. Ay Dios, otra vez. No, menos mal. Bien, tenemos el punto acá y tenemos nuestro último punto de control. Lo ubicamos más o menos en su sitio. .799 en X y tenemos 871 en Y. Ok. Ya tenemos un total de 16 puntos de control. Yo habitualmente, es una preferencia personal, una vez que tenemos estos 4 puntos acá, casi siempre coloco un punto en el centro, como para cerrar, pero por si acaso voy a guardar los puntos. Ahorita seguro se cierra el programa. Bien, más o menos ubico el centro de los puntos de control y allí genero un último punto de control. Okay, aquí tenemos una retícula, 2 retículas, 3 retículas, 4 retículas, 5 retículas. Vamos a colocarlo por acá cerca. Aquí hay un punto. Lo que pasa es que casi no se ve la línea que asciende. ¿Sí? Esta línea que viene acá no se ve en la parte superior. Eso nos genera una distorsión. ¿Okay? Entonces vamos a colocar que aquí ya estaría demasiado cerca. Vamos a dejarlo así, con 16 puntos de control. Nada más. Vamos a dejarlo así. Bien, ya tenemos una distribución más o menos completa. Quizá haría falta un punto de control por acá. Bien, ya si ustedes lo quieren hacer ya es una decisión libre, no sería necesario. Vamos a la fase final del proceso de georreferenciación, que es ajustar los parámetros de transformación e iniciar la georreferenciación. Para ajustar los parámetros de la transformación, hacemos clic en el botón configuración de la transformación, que es una tuerca amarilla, y vemos que nos aparece tipo de transformación. Si no les aparece seleccionada, debemos seleccionar la polinomial de segundo orden. Mantenemos el método de rastreo del vecino más próximo. En el SR de destino debería aparecer la canoa, pero verifiquemos de todas maneras haciendo clic en el botón seleccionar SRC y vemos que está la canoa. Para mayor seguridad escribimos nuevamente la canoa y seleccionamos la canoa UTM-18N, aceptar, no hay ningún cambio. Luego nos pregunta dónde quiere guardar el archivo de salida. Bien, seleccionamos el raster de salida, vamos a crear una nueva carpeta que se llama carta georreferenciada, yo ya la tengo creada. Hoy la creamos, vamos a asumir que no la tengo. Carta georreferenciada. Ok.
doble clic y la guardamos dentro de esa carpeta. Le mantenemos el mismo nombre. 5739 4 sureste Palo Grande, modificado, hacemos clic en guardar. Todo lo demás queda igual, hacemos clic en aceptar. Bien. Un elemento importante que nos estamos encontrando aquí es el valor que dice de error medio cuadrático. Yo les decía a ustedes que cuando uno está trabajando con software SIG y está haciendo un proceso de digitalización o de conversión de una información analógica en información digital, debe estar muy pendiente del error medio cuadrático. Bien. Para aquellos que tengan algún tipo de experiencia, los muchachos que habían trabajado con Mapinfo, casi siempre uno cuando hacía esa referenciación le aparecía 0, pero realmente no estaba teniendo un error por allí, bien, porque siempre generaba un error. El software ese no era completo para hacer las referenciaciones. Estos software más modernos sí hacen unos cálculos a partir de geoestadística para establecer cuál es el grado o el nivel de confiabilidad del software, o perdón, de la referenciación. En este caso, pues tengo un error medio cuadrático de 1.3, que en lo personal lo considero alto. Estas cartas con la práctica se puede bajar a errores por debajo de 1. En condiciones normales, en cualquier investigación, el error máximo que se podría permitir sería un error medio cuadrático de nivel 2. Pero bueno, por ser un ejercicio lo vamos a llevar les permitiría que tengan hasta un error medio cuadrático de 3. Bien, máximo que aquí aparezca 3. Si está por encima de 3, vuélvalo a hacer. Elimine los puntos y vuélvalo a hacer. Es lo mejor, ¿ok? Bien, vamos a dejarlo así por razones de tiempo. El error 1.3, insisto, es un error alto. Debería estar por debajo de 1, sería lo ideal. Probablemente hagan falta algunos puntos de control adicionales, quizá no están ubicados perfectamente los puntos de control. Son muchas las variables que intervienen allí. ¿Bien? Pero bueno, en general es un error aceptable. Es un error aceptable. Bien, una vez que hemos verificado esta información, hacemos el último paso, que es el proceso de comenzar georreferenciado o comenzar la rectificación. Hacemos clic en el botón indicado, que es este que está acá, que aparece como un play. Él automáticamente nos indica la georreferenciación correcta. El raster se referenció con éxito. Cerramos la ventana y vemos que en nuestra carpeta, en la carpeta donde está guardado la sesión de trabajo, maestría SIG, sesión 2, cartas, tenemos la carta referenciada. Aquí vemos que bueno, hay una pequeña distorsión hacia los bordes. Ya les digo, esta distorsión es aceptable porque el error medio cuadrático fue bajo, pero habría que tratar de hacerlo un poquito mejor, ¿no? Una cuestión ya, una opinión muy personal. Bien, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una carta georreferenciada y una carta que no está georreferenciada. Para poder abrir un raster en QGIS debemos utilizar el botón añadir capa raster y bueno, seleccionamos entonces la carta que estábamos referenciando inicialmente, 5739 4 sureste Palo Grande. Hacemos clic en abrir, él nos va a preguntar cuál es el LATUM que estamos trabajando, en este caso es la Canova. Bien, y si se dan cuenta, en la parte inferior donde aparece coordenada, vemos que hay unos valores de coordenada cuando yo me desplazo por el mapa que varían, pero realmente no se ajustan a ninguna de las coordenadas del mapa. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada 867.000 y 790.000. Si yo coloco el mouse sobre esa coordenada, me aparece 424 y menos 42,61. Significa que no tiene un datum, no está georreferenciada la imagen, no tiene ningún tipo de información espacial, esto es simplemente una fotografía. ¿Ok? Eliminamos entonces la capa, abrimos la capa que georreferenciamos o la carta que georreferenciamos, nos la carga y vemos cómo el valor de coordenada hay una modificación. Aquí ya sí tenemos los valores 790 y tantos, 870 y tantos cuando nos desplazamos por el mapa. Si nos vamos al punto de control número 1, que es 867 y 790, si colocamos el mouse más o menos en el punto de intersección, vemos que pues, son valores realmente cercanos a los que nos está indicando el mapa, que es la realidad. ¿Okay? A partir de que tenemos una carta referenciada como la que está aquí, podemos generar una serie de procesos adicionales que sería la vectorización, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Bueno muchachos, espero que haya sido adecuado este video tutorial para que ustedes puedan poner en práctica este ejercicio.
Cualquier duda, pues ya está en mi correo electrónico, mi teléfono. Me están haciendo las consultas. Les deseo una feliz mañana. Nuevamente mil disculpas por la demora en subir este video. Fueron fallas técnicas. Y nos vemos en la tarde para el siguiente video tutorial. Hasta luego.